pero hay otros también. Yo voy a hablar más adelante de un grupo de investigaciones desarrolladas por nuestro grupo de etnobotánica que se lleva a cabo en el Bosque Nacional de Araripe, noreste de Brasil. Y la idea es hacer una cosa parecida, o sea, tener un diagnóstico socioambiental, etnobiológico, etnoecológico, para lograr un plan de manejo interesante para la región, que es una unidad de conservación. Esas cosas se pueden hacer y en Brasil ya se ha empezado. Sobre la etnobotánica histórica, es un área que se desarrolló poco en relación a otras áreas de etnobiología, pero en Brasil hace algunos años se está llevando a cabo muy bien. Por ejemplo, hay algunos libros didácticos, libros para estudiantes únicamente sobre etnobotánica histórica. Eso lo hay en Brasil y no sé si en otros países del mundo, pero ya es un paso fundamental para que el área se empiece a valorizar. Y de los abordajes que se hacen en Brasil, las más importantes son el uso de plantas medicinales en monasterios. Hay una cantidad interesante de estudios desarrollados principalmente por María Medeiros, una investigadora de Río de Janeiro, que utilizó los registros de las plantas que los del monasterio utilizaban para curar a la gente, y principalmente bajo la perspectiva de identificación de esas especies y comparación con lo que se usa actualmente de la flora brasilera. Son estudios interesantísimos también del área. Y el otro es que en Brasil ha empezado también a estudiar la domesticación de las plantas, que es una temática muy fuerte en México y que hace algunos años también se empezó a hacer en Brasil. Por ejemplo, con variedades de yuca, un estudio con los caiçaras del sudeste de Brasil, desarrollado por Nivaldo Peroni, un investigador de esa región. Y aparte de eso, hace algunos años también se han empezado los estudios con especies arbóreas, como el estudio del umbú, el proceso de domesticación en noreste de Brasil. La perspectiva del umbú reunía estudios genéticos, estudios del suelo, etnobotánicos, ecológicos y entre otras cosas. Y es posible que la especie esté pasando por un proceso de domesticación porque hay evidencias fenotípicas y genotípicas de diferencias entre áreas manejadas y áreas naturales de ocurrencia de esta especie. Sobre la etnobotánica urbana, el principal abordaje hoy en Brasil es lo de los mercados, porque como dice Julio Montero, un investigador que ahora está en Piauí, en la universidad, los mercados tradicionales o locales son vitrinas de biodiversidad. O sea, si uno quiere conocer un poco de la biodiversidad de la región, puede ir a un mercado local y allá tendrás muchas opciones, muchas cosas que representan esa biodiversidad. Y hoy hay muchos estudios sobre los mercados, sobre lo que la gente consume, si hay estacionalidad de oferta de recursos y entre otras cosas. Y es notorio que hay una presencia muy grande de especies exóticas en esos mercados, pero en cada región seguro que también hay una importante porción de plantas nativas que son interesantes desde el punto de vista de conservación. Por ejemplo, si uno quiere trazar la cadena productiva de esas plantas, o sea, ellas llegan al mercado, pero de dónde salen, a quiénes van antes que lleguen a los mercados. Esa es una perspectiva también estudiada en nuestro país. Y aparte de eso, los quintales urbanos también son una parte de la etnobotánica urbana
fuerte y cuáles son los principales usos en esos quintales, cuáles son sus estructuras, cuáles son las contribuciones de las plantas para la seguridad alimentaria. Hay muchas otras cosas que estamos hablando en Brasil desde el punto de vista de la etnobiología. Por ejemplo, la transmisión de conocimiento es un tema de interés tanto para los investigadores del área cualitativa como para aquellos que suelen utilizar un abordaje más cuantitativo. O sea, cuáles son los caminos de ese conocimiento, y si identificamos ese proceso es más fácil saber por qué se están interrumpiendo en algunos casos. Eso es principalmente para la perspectiva de plantas medicinales, pero también hay estudios de transmisión de conocimiento con otros tipos de uso. Y hablando de plantas medicinales, es el tipo de estudio más frecuente, como yo ya había dicho antes. Y hoy hay una preocupación con la persistencia del conocimiento que tiene la gente y hasta cuándo tendremos esas informaciones de las comunidades que pasan por procesos de cambio muy rápidos y muchas veces que incluyen la pérdida de conocimiento. Y hoy se habla bastante de la resiliencia de los sistemas médicos tradicionales, de manera que tenemos que saber cuáles son los factores que llevan a un aumento o pérdida de resiliencia. Generalmente eso es estudiado bajo la perspectiva de transmisión de conocimiento, de cantidad de especies, de dinámica, de redundancia. Por ejemplo, si hay muchas especies que tienen una misma función. Es cierto que si adoptamos la perspectiva ecológica a los estudios de los sistemas culturales, se puede inferir que si un sistema médico tiene muchas plantas desarrollando las mismas funciones, es más fácil que ellos se mantengan, o sea, su resiliencia es más grande, ya que la pérdida de una de las especies no va a tener un efecto muy grande de las funciones que serán mantenidas por la presencia de otras especies. Y hoy se está desarrollando ese tipo de investigación a ver si hay sistemas un poco muy redundantes y qué pasa con eso de la resiliencia. Yo voy a hablar ahora de la experiencia de nuestro grupo de investigación en Pernambuco. Como yo había dicho antes, tenemos un grupo de investigaciones muy grande en el bosque de Araripe, que es una unidad de conservación, y el intento inicial es proponer un plan de manejo para esa región. Es una región de mosaico de vegetaciones, pero predomina el cerrado, que es una vegetación sabánica brasilera. Entonces, el abordaje para diagnosticar la situación del bosque e intentar proponer un plan de manejo es basado en el estudio de algunos puntos, como por ejemplo la caracterización de la extracción de especies de importancia comercial, como por ejemplo el pequí, el Carioca coriaceum y otras especies medicinales o comestibles. Y la caracterización tendrá una perspectiva ecológica, de velocidad, de crecimiento, oferta de recursos de las plantas, pero también etnobiológica, de hablar con la gente y saber las cantidades utilizadas de esos recursos, la percepción de las personas sobre los cambios en las poblaciones de esas especies a lo largo del tiempo. Se está estudiando también la cadena productiva de esas mismas especies, o sea, cuáles son los caminos que ellas siguen desde la recolección hasta el mercado terminal y cuáles son los principales conflictos entre los actores de ese proceso
eso, cuál es el aporte financiero, todo eso es muy importante si se quiere establecer un plan de manejo. El estudio de las especies, no solo desde el punto de vista comercial, pero de las especies clave culturales también está fuerte en la región. ¿Cuáles son las especies que tienen una mayor importancia, un significado cultural más grande para esas comunidades de la región? Una de las especies, el Cariocarpus yaceus, es tanto una especie de importancia comercial como también una especie clave cultural. Y hay muchas instituciones que se desarrollan en torno del pequí, de esa especie. Por eso hay un estudio sobre el uso de leña en la fabricación del óleo de pequí, porque es una planta donde se puede sacar un óleo que tiene utilidad medicinal, entre otras cosas. Y entonces el principal rol de ese estudio es diagnosticar cuáles son las especies utilizadas como leña para la fabricación de ese óleo y si hay un impacto en el bosque proveniente de esa extracción. Los estudios etnozoológicos también están presentes ahí, como la evaluación de las especies fruto o algo de caza y la perspectiva del forraje óptimo en ese estudio. Los paisajes culturales también son un enfoque trabajado en la flora y principalmente desde el punto de vista de percepción y domesticación. ¿Cuántos paisajes culturales la gente conoce? Y hay indicios de que ellas son lo que son hoy por un proceso de manipulación por la gente de la región. Son preguntas interesantes que se intenta contestar con estos estudios. Otro tema que se está desarrollando en nuestro laboratorio es un poco más cuantitativo, pero un otro tema que nuestro laboratorio está estudiando tiene que ver con trazar un perfil general de la manera como las personas se apropian de los recursos vegetales medicinales en Brasil. Es una perspectiva en macroescala, por eso basada en estudios secundarios, que intenta verificar si hay patrones de uso de plantas medicinales en diferentes comunidades brasileras. Ese estudio empezó con la colecta de trabajos etnobotánicos realizados en Brasil y esos trabajos fueron seleccionados los que no tenían problemas de muestra o de identificación de especies o tenían pocos problemas, hicieron parte del estudio. Y una de las cosas que fueron analizadas es las familias botánicas que proporcionalmente tenían más especies medicinales, considerando un contrapunto de especies de la flora, especies totales de la flora, con las especies usadas como medicinales. Y tuvimos resultados interesantes porque familias como Asteraceae, Fabaceae, Anacardiaceae y Lamiaceae tuvieron un sobreuso muy alto respecto a las otras, y ese es un patrón encontrado en muchas otras regiones alrededor del mundo. O sea, hay patrones universales, la gente suele seleccionar por las mismas razones y creemos en ese caso que son razones relacionadas a la efectividad química de esas familias que tienen una fuerte tradición de compuestos que sirven para medicamentos. Y también identificamos las especies subutilizadas, aquellas que tienen menos especies medicinales que lo esperado por la cantidad total de plantas que existen en ellas. Y Orchidaceae y Fabaceae, por ejemplo, son familias con pocas especies medicinales,
menos de lo que se esperaría considerando que son familias con un gran número de especies en la flora. Y ese patrón también es encontrado en muchos otros estudios. También me parece que sea algo regional o universal, porque no son familias conocidas exactamente por tener compuestos interesantes desde el punto de vista medicinal, principalmente Poaceae. Orquidáceas sí que hay especies interesantes, pero hay dificultades de recolección de estos individuos, y aparte de eso hay una poca abundancia natural en los ecosistemas, lo que podría explicar también los resultados. Este estudio no solo investigó el punto de vista de las familias, sino que también de las características del uso de plantas medicinales en diferentes ecosistemas de Brasil. Y hay patrones interesantes. Por ejemplo, hemos encontrado que algunos ecosistemas, principalmente aquellos más húmedos, tienen un uso concentrado en hierbas, mientras que ecosistemas como la Caatinga y Cerrado, que son más secos, tienen una cantidad más grande de especies leñosas, y la región amazónica también tiene más especies leñosas. Eso es contrario a lo que postula la hipótesis de apariencia ecológica, que espera que las especies herbáceas tengan siempre una mayor importancia medicinal, ya que sus compuestos tendrían una vocación más grande para ese fin. Y eso, el estudio en Brasil demostró que no siempre es así. Hay ecosistemas que concentran el uso en especies arbóreas. Y el otro tema es del origen de las plantas. Ecosistemas como Amazonía, Caatinga y Cerrado tienen más especies nativas, mientras que los ecosistemas del litoral brasileño, que son el bosque atlántico y el pampa, tienen una predominancia de exóticas. Y eso se puede explicar por muchas razones, como por ejemplo el hecho de que la región litoránea fue colonizada primeramente y tiene un contacto más antiguo con las especies exóticas, por eso la predominancia. Pero también desde el punto de vista químico, algunos ecosistemas pueden tener más vocación y otros menos para especies medicinales, así que los que tienen menos vocación pueden necesitar de especies alóctones. Esa es una cosa que tiene que ser testada científicamente. Y otro aspecto interesante es que calculamos para cada ecosistema la importancia relativa de las especies exóticas y hicimos una correlación entre estos ecosistemas a ver si las especies exóticas con mayor importancia en un ecosistema también eran las mismas de importancia más grande en otro, y vimos que sí, que las mismas especies tienen más grande importancia, no importa cuál ecosistema. Eso es un indicativo de la influencia cultural, de diseminación de conocimientos entre las comunidades, y también puede tener que ver con la importancia química de esas especies que llevan a la gente a utilizarlas o conferir más usos a ellas. También esos datos en macroescala fueron utilizados para testar la hipótesis de la diversificación de usos. Según esa hipótesis, las especies exóticas ingresan en las farmacopeas tradicionales para llenar lagunas que no son llenadas por especies nativas. O sea, ellas ingresan en los sistemas para suplir espacios donde no hay especies nativas para suplirlos. Si hay, por ejemplo, algunos usos con deficiencia de especies nativas, las exóticas ingresan para estar ahí, para ocupar ese espacio. Y nosotros hicimos un test a ver si las especies exóticas son utilizadas
para las mismas cosas que las nativas o son utilizadas para cosas distintas. Y verificamos que de una manera general son utilizadas para las mismas cosas. O sea, al principio la hipótesis de la diversificación estaría descartada, porque si uno espera que las exóticas ingresen en los sistemas para suplir lacunas, ellas deberían ser usadas para cosas diferentes de las especies nativas. Pero también identificamos algunas lacunas, o sea, enfermedades para las cuales teníamos especies exóticas pero no teníamos especies nativas, y eso es un indicativo de que si hay lacunas es posible que las especies exóticas hayan ingresado por ahí. Entonces nosotros pensamos en dos desdoblamientos para esa hipótesis de la diversificación. El primero es que las especies exóticas ingresarían, de hecho, en las farmacopeas para suplir esas lacunas, pero en el segundo momento su uso sería diseminado también para enfermedades ya tratadas por especies nativas. Es una posibilidad. Y la segunda posibilidad es que las especies exóticas ingresen en las farmacopeas ya para enfermedades tratadas por nativas, pero después, en un segundo momento, el uso de las nativas en algunos casos se ha olvidado y por eso existen esas lacunas. Las lacunas no serían algo natural, sino que serían hechas después del ingreso de las exóticas. Eso podría ser negativo desde un punto de vista de permanencia de las nativas en los sistemas, pero tenemos que imaginar que el uso de plantas por la gente también es una estrategia adaptativa, y las cosas que son hechas, las decisiones de si utilizar una planta u otra, nosotros del grupo de investigación acreditamos que es un intento de tener la mejor estrategia para adaptación. Y si eso es así y tenemos el ingreso de exóticas en farmacopeas, eso no necesariamente es decir aculturación. Eso puede tener que ver con una estrategia para haber una más grande cantidad de plantas para los mismos fines, las mismas finalidades, y si hay más plantas puede ser que la resiliencia sea aumentada, y es una perspectiva que debe ser estudiada con más detalles, ¿no? Bueno, creo que yo he hablado de muchas cosas que se están haciendo de etnobiología en Brasil. Por supuesto que di un enfoque más etnobotánico porque es mi área original. Y si tienen alguna duda, me pueden escribir en el correo que les dejo ahí. Muchas gracias por todo y hasta luego. Quando ela roda de liteirinha, seba toda alfazema no ar. A saia dança, minha alma quietinha, brinca, brota, hortelã de mascar. Quando ela roda de liteirinha, seba toda alfazema no ar. A saia dança, minha alma quietinha, brinca, brota, hortelã de mascar. Coisa ruda até que protege, paixão vai salvar. Coração cativo no princípio ativo do amar. Camomila, nenhum alho, calma, nem maracujá. Quando vejo canela me acende, mas sem me acordar. Quando quero sonhar, bela dona devolve minha voz. Catuaba já quer me agitar. Vai de paroba pra tanta pressão. Sangue forte, jurupeba. Amor de homem eu tenho pra dar. A tua flor de cabeça casar. Sempre viva a nação de Adivar. Erva doce, canção que entoa.